mientras se sigue conectando, los participantes, tenemos harto inscritos hoy. Les quiero un poquito presentarme a los que no me conocen. Mi nombre es Josefina Otesele, jefa del Departamento de Acreditación y Gestión de Colaboradores del Servicio. Y estos encuentros, instancias que hemos venido desarrollando desde la Unidad de Gestión de Colaboradores, ya llevamos más de un año realizando estas instancias, y la idea es marcarlas dentro de la construcción y desarrollo de un modelo de gestión de colaboradores. Levantamos a través de encuestas o conversaciones, etcétera, hemos ido levantando temas que son de su interés. Y la idea de esta instancia es poder capacitarlos en el tema, presentarles información que como servicio creemos relevante también que ustedes deben conocer como colaboradores y de esta forma ir estrechando la relación entre el servicio y colaboradores, ir construyendo esta relación, esta forma de comunicarnos de forma más directa, más concreta, y poder resolver sus dudas a través de estas instancias también, ¿ya? Así que, bueno, ahí Sebastián me va a ayudar con la presentación, explicarles un poquito de qué se va a tratar la jornada de hoy para los que no han asistido a jornadas anteriores. Hoy día no solo invitamos a directivos, representantes legales, sino también invitamos a directores de proyectos, porque sabemos que esta información que ya baja directamente a los proyectos. El tema que hoy día vamos a tratar es la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana y compras de pasaje para retorno o reunificación familiar en el extranjero. La que les va a exponer de este tema es Elisa Fermandois, que es coordinadora en el intersector, específicamente de Relaciones Internacionales y Migraciones. Ahí por ahí la veo a la Elisa, ¿ya? Ella es la experta en este tema. Así que ella después va a hacer la presentación. La idea es desarrollar esta jornada entre 10 y media, 12 horas aproximadamente, a veces nos extendemos un poquito más. El primer bloque, que es la presentación que va a mostrar Elisa, en donde ustedes, la idea es que a través del chat puedan ir realizando todas las preguntas que tengan. Los micrófonos de ustedes están cerrados para no interrumpir la exposición, y porque como somos tantos, ya vamos en 230 personas, se volvería muy difícil poder darle la palabra a cada uno, que es lo que nos gustaría, pero por logística es imposible. Entonces la idea es que ustedes a través del chat vayan dejando sus preguntas. Nosotros vamos a tener un break de 10 y media a 11:45 aproximadamente, en donde vamos a seleccionar las preguntas que más se repiten y poder respondérselas a la vuelta del break. No obstante, siempre las preguntas son respondidas a través de un informe que se les envía entre 1 o 2 semanas después de esta jornada, dando respuesta a todas sus dudas. Toda esta información queda subida a la página web del servicio, tanto la grabación como de esta jornada, la presentación y los informes, ¿ya? Así que eso por mi parte. Cualquier duda por el chat, y dejo a Elisa para que ya parta con la presentación. Gracias, Elisa. Hola María Gracias a ti. Josefina, voy a partir yo, Liliana por acá, Josefina. Acá estoy. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola, hoy un gusto saludarles. Hay una alta convocatoria ya, así que eso es súper bueno. Mi nombre es Liliana Barrero Ulloa, jefatura de la coordinación de la Unidad de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de Protección de acá, ay, del Servicio Especializado. Estoy mirando acá la cantidad de conectados y conectadas que hay, así que darles la bienvenida, como decía María Josefina. En el área de relaciones, en el área de relaciones internacionales y movilidad humana, hoy día nos va a acompañar Elisa, como nos comentaba María Josefina, y el área está dentro de la Unidad de Coordinación Intersectorial de la Dirección Nacional. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta y a la vista, porque la Unidad de Coordinación Intersectorial es es una unidad, y al interior está el área de Relación Internacional y Movilidad Humana. En este sentido, queremos que sea un espacio de
de conocimiento. Muchos y muchas no conocen en detalle la normativa o todo lo que es necesario saber, primero para regularización migratoria y segundo para los retornos protegidos y seguros de niños y niñas, ya sea del exterior a nuestro país o de nuestro país hacia eh, países tanto de Latinoamérica como de otros continentes. Así que lo primero, Sebastián, no sé si, ¿quién va a colocar la diapositiva? ¿Ustedes la Yo, colocan, Sebastián o Elisa? Oye, tenemos de todo, de Quillota, estoy viendo, de Corporación Yequén, de La Tercera, de Caldera, así que ya vamos a los 300. Así que bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Ahí el título de nuestra presentación es Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana ingresados al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Y ahí está el área de Relación Internacional y Movilidad Humana. Pasemos, Elisa. Como ustedes bien saben, nuestro marco normativo es, primero, es la ley 21.430, ¿no? De garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que se crea en marzo del 2022. Y como ustedes saben y ustedes obviamente conocen, tiene por objeto la garantía y protección integral del ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República y la Convención de Derechos del Niño y los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, ¿ya? Esto cobra mucha relevancia a propósito de lo que vamos a ver hoy día relacionado con los tratados internacionales, ¿ya? Uno de los énfasis que va a presentar Elisa en esta presentación es precisamente nuestra legislación de cómo de cómo están mandatadas las normativas y las leyes, por supuesto, pero también lo que dice relación con los tratados internacionales y las legislaciones propias de los países, ¿ya? Precisamente cuando dice relación con la reunificación de los niños y niñas en otro país, ¿ya? Y después el marco normativo, obviamente, que dice la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia. Ahí es muy importante, por supuesto, todo lo que dice relación con nuestros servicios, ¿cierto? Porque ingresan niños y niñas que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y, por supuesto, ingresan al servicio para la restitución, reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Y ahí vamos a ir especificando, ahora Elisa ya les va a exponer todo lo que tiene nuestra legislación y nuestras propias normativas y las resoluciones respecto a lo que dice relación con movilidad humana y migración también, que es súper importante, y lo relacionado con la cooperación también internacional. Y la ley 21.325, extranjería y migración, y ya la ley de la 20.430 que ya le había comentado. Así que Elisa, ahí te doy el pase. súper. Muchas gracias, Lili. Bueno, primero agradecer sus palabras y darle la bienvenida a todos y a todas a esta jornada que ojalá sea provechosa. Vuelvo atrás para hacer un alcance. Bueno, mi nombre es Elisa Fermandoa, como señalaron, soy integrante del equipo de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Somos 4 compañeras las que integramos el equipo. Martina Strobel, que está presente en caso de cualquier consulta.
Camila Cofré y Ana Leonor Fernández, ¿ya? Vuelvo atrás, ¿por qué? Porque a modo de contexto cabe hacer presente una acotación que no es menor, que es relevante hablar de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. ¿Por qué usamos este concepto y no niños migrantes? Porque la movilidad humana es un fenómeno mucho más complejo que va a abarcar otras formas de traslado internacional o nacional, ¿ya? Otras formas de movilidad humana, que pueden ser, por ejemplo, la migración propiamente tal, que implica el traspaso de una frontera internacional voluntariamente con ánimo de residencia, que es la habitualidad, ¿cierto? Pero también otros fenómenos como puede ser el desplazamiento forzado, el refugio o incluso las personas que son víctimas de trata de personas, ¿ya? Donde obviamente no existe una voluntariedad y son fenómenos más complejos que se dan dentro de este contexto de movilidad humana. Por eso se habla con este término, ¿ya? Bueno, el marco normativo, Lili ya hizo referencia y en esta presentación nos vamos a centrar específicamente en la resolución exenta 186 y 173. Antes de eso, es importante que ustedes conozcan cuáles son los dos grandes objetivos de nuestra área. Primero es el desarrollo y fortalecimiento del ámbito de las relaciones internacionales de nuestro servicio en el marco de la cooperación internacional. En ese contexto hacemos trabajos con consulados, embajadas, nuestros organismos homólogos en el extranjero, para ir fortaleciendo la red de trabajo a nivel internacional, porque en eso nos centramos nosotros, ¿cierto? En la gestión de casos internacionales. Y ahí paso al segundo objetivo de nuestra área, que es justamente la gestión de casos propiamente tal, que es una particularidad dentro del intersector, ¿cierto? Dentro de la unidad de coordinación intersectorial, nosotras vemos directamente casos y los gestionamos, tanto de niños chilenos que se encuentran en el extranjero, o bien niños extranjeros que se encuentran en Chile y requieren gestiones internacionales. ¿Ya? Bien, en nuestra área tenemos distintas vías de ingreso de solicitudes. Una de ellas y la principal es por medio de los tribunales de justicia, los juzgados de familia, quienes nos ofician directamente realizar acciones en el contexto de una medida de protección, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos interviniendo y nos coordinamos también con ustedes y las direcciones regionales. También tenemos solicitudes directas por parte del Servicio Nacional de Migraciones, autoridades extranjeras, como puede ser nuestros homólogos, para realizar, por ejemplo, evaluaciones a niños extranjeros que se encuentran aquí en Chile, de organismos internacionales y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de direcciones regionales y programas como son ustedes. Y ahí tenemos una coordinación que es bien directa en manejo de casos, ¿ya? Existen distintas solicitudes que se nos realizan en el marco de una medida de protección por parte de los tribunales de familia y de justicia, que son varias de las gestiones que están comprendidas justamente en las resoluciones que vamos a hablar hoy, ¿ya? La búsqueda y evaluación de redes familiares, la reunificación familiar o retorno seguro propiamente tal, la regularización migratoria de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, la obtención de documentación de identidad, el seguimiento de casos, porque cabe hacer presente que no es solo nosotros no nos hagamos solo al retorno, sino que al momento de retornar a un tercer país o al país de origen, es preciso muchas veces realizar seguimiento de cómo se encuentra la continuidad de intervención en ese caso en dicho país. Y bueno, y otras solicitudes que puedan ser más particulares. Ya. A lo que vinimos, primero vamos a ver la resolución exenta 186. Ya, esta es una resolución que siempre tienen que tener a la vista y tienen que conocerla al momento de gestionar casos de niños y niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, porque justamente establece distintos tipos de procedimientos que deben desplegarse para su adecuada gestión, ¿ya? Porque entendemos que son niños y niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y requieren entonces trato y procedimiento especial. ¿Ya? Hay tres grandes acápites en esta resolución. En primer lugar, el acceso a derechos por parte de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Y aquí me voy a detener en este mismo momento. La resolución hace alusión a aspectos de salud, educación, permiso de residencia y derecho a la identidad.
cabe hacer presente que la situación migratoria irregular de un niño, niña y adolescente jamás va a ser motivo para que no puedan acceder a estos derechos de salud y educación, ¿ya? Estos derechos están garantizados independiente de la situación migratoria de ellos o de sus padres, lo que quiere decir que independiente de si contemos o no con un permiso de residencia vigente, el niño tiene derecho a acceder a salud y a educación. ¿Cómo hacemos esto? En el ámbito de salud, primero, hay que realizar la inscripción en el centro de atención primaria que corresponde al domicilio y ahí se le entrega un número de atención, un NIC. Y con eso el niño puede acceder a prestaciones de salud, ¿ya? Porque es un derecho que está garantizado siempre, ¿ya? Y lo otro es el derecho a la educación, que el establecimiento educacional le entrega también un número, que es el IPE, que es el Identificador Provisorio Escolar, que es el número que va a identificar al niño para efectos de escolaridad y él o ella va a ser considerado como un estudiante regular, ¿ya? La situación migratoria no puede ser obstáculo para el acceso a estos derechos que son fundamentales. En tercer lugar, en acceso a derechos, cabe señalar que el acceso a un permiso de residencia, que es lo que anteriormente se llamaban las visas, también es un derecho, ¿ya? Y la nueva ley de migraciones señala que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de ningún tipo de sanción. Entonces, independiente de que el padre, la madre o adulto responsable haya ingresado por paso no habilitado o esté en situación migratoria irregular, ese niño tiene derecho a obtener una residencia. ¿Qué tipo de residencia va a ser? Una residencia especial, temporaria para niños, niñas y adolescentes, o bien una permanencia definitiva en caso de que ese niño ya cuente con su residencia temporal, ¿ya? Eso. Eso en el primer acápite y también el derecho a la identidad, que lo vamos a ver más adelante en casos de, por ejemplo, niños, niñas o adolescentes que estén en situación de apatridia o bien no cuenten con documentación de identidad esencial para ser reconocidos como nacionales por algún estado, ¿ya? Luego, en segundo lugar, un gran acápite de la resolución 186 es el establecimiento de procedimientos para la atención de niños, niñas y adolescentes extranjeros, que establece una serie de procedimientos que ya vamos a ver más adelante, y casos especiales también en el contexto de movilidad humana, que también vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los primeros procedimientos que vamos a ver en la resolución es el cómo se solicita permiso de residencia. Como vimos, es lo que coloquialmente se conoce como una visa, ¿cierto? Ya. Las solicitudes de permiso de residencia se realizan por medio de las respectivas direcciones regionales, ¿ya? Quienes tienen asignados a profesionales especialmente que se dedican a realizar esta solicitud por medio de la plataforma Simple. Ahora todas estas solicitudes se hacen por vía digital. Anteriormente, no sé si recuerdan que había una distinción entre los niños que habían hecho ingreso por paso habilitado y por paso no habilitado. Los que habían hecho ingreso por paso habilitado podían hacerlo digitalmente y más rápido, y los que habían hecho ingreso por paso no habilitado debían realizar de una manera especial esta solicitud mediante oficio. Ahora esa distinción no existe y todas las solicitudes se realizan por medio digital, por la plataforma Simple, ¿ya? Por medio de los puntos focales de regularización migratoria y también en algunas regiones por medio del analista de coordinación intersectorial que también va a tener habilitada esta función de poder subir las solicitudes, ¿ya? Y cabe ser presente que estamos trabajando como unidad de coordinación en la actualización del convenio que tenemos con el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Qué documentación vamos a necesitar? Y ustedes van a tener que enviarle a la respectiva profesional o profesional de la dirección regional para que se pueda realizar este trámite. Bueno, obviamente hay que contar con el pasaporte o el DNI o cédula de identidad del país de origen, ¿cierto? En caso de no tener el pasaporte y que no sea posible, bueno, en caso de no tener pasaporte, ustedes también deben levantar la alerta para que desde la dirección regional
nos comuniquen esto y podamos tratar de realizar todas las gestiones pertinentes con el consulado correspondiente para tratar de obtenerlo. Y en caso de que eso sea imposible, entonces tenemos que tener un certificado emitido por el respectivo consulado que indique la imposibilidad de obtención de pasaporte. O esa imposibilidad de obtenerlo tiene que constar en un certificado que se pueda acompañar y hace las veces de este documento en la solicitud. Luego tenemos que tener el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento del niño o niña adolescente legalizado o apostillado. Estos son dos trámites distintos. Si el país de origen es parte del convenio de la apostilla, entonces, bueno, será apostillado. Y si no, tiene que estar debidamente legalizado. ¿Ya? Ahí pueden encontrar los detalles en la resolución. Y también, obviamente, esta modalidad es una forma especial con un usuario especial que tienen nuestros funcionarios. También se debe subir un breve informe que identifique o que deje en claro que el niño o niña adolescente es sujeto de atención de nuestra red proteccional, ¿ya? Porque eso también permite que el análisis de la solicitud sea prioritaria y más rápida, ¿ya? Entonces, se realizó por parte de la dirección regional esta solicitud. ¿Qué tenemos que hacer? Se va a descargar entonces un documento de solicitud de acogida a trámite y luego hay que descargar el estampado electrónico. Antiguamente lo que se hacía, yo creo que ustedes recuerdan, era que se estampaba literalmente el pasaporte. Ya era como un timbre o un plastificado y esa era tu visa. Ahora los permisos de residencia se descargan. Es un documento que señala la fecha en que se otorga esta resolución y este permiso y la fecha de vigencia, hasta cuándo tiene vigencia este permiso de residencia. Y eso se descarga electrónicamente en el mismo sitio del Servicio Nacional de Migraciones. Esto lo hace la persona correspondiente en la dirección regional y se los remite a ustedes. Contando con esa aprobación y ese permiso de residencia, lo que hay que hacer es solicitar una cédula de identidad para extranjeros. Esto se hace ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿ya? Y ellos con toda esa información luego los citan para hacer el retiro de la respectiva cédula de identidad. Y con ese retiro de la cédula, entonces estaría listo todo el proceso de regularización migratoria. Solo ahí podemos decir que el niño o niña adolescente que estamos atendiendo está en situación migratoria regular, ¿ya? No hay que confundir el RUT provisorio que de repente ordenan los tribunales de familia a tener para el niño o niña adolescente. Eso es, como dice su nombre, provisorio. No es un RUT definitivo, no es un permiso de residencia, ¿ya? Que muchas veces suele haber esa confusión, ¿ya? Y importante señalar que la regularización es un derecho, es parte de las garantías que nosotros debemos resguardar y por ende, al momento de ingreso de un niño o niña adolescente en situación de movilidad humana a cualquiera de nuestros proyectos, tenemos que levantar con qué documentación cuenta, con qué documentación no cuenta, para poder hacer efectivo este derecho desde el comienzo. O sea, no puede ser que pasen meses y después cuando nos enteramos por el proceso de medida de protección, que ya vamos a tener, no sé, una reunificación familiar, darnos cuenta que todo este tiempo el niño o niña adolescente estuvo en situación migratoria irregular y que no contamos con documentos para realizar el traslado, porque eso también ralentiza otros procesos, ¿ya? Eli, Es un derecho igual que los otros que hemos visto, ¿sí? hola, por acá Martina Strobel, parte también del equipo del área de Relaciones Internacionales. Ahí hacer solo una pequeña también distinción para que no se confundan. ¿Cómo cuando los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana no tienen su regularización migratoria al día, es decir, no tienen número de RUN? eh, Antes del RUN provisorio se les da muchos números, muchos números. En salud se les da un número que se llama el IFE o el IPE. En educación se les da otro número. Nosotros mismos también tenemos un número de identificación que era el CODNINO. Entonces existía mucha confusión respecto a, y muchas personas creían que eso venía a suplir el número cierto de identificación. Claro. Para eso, el Servicio de Registro Civil creó este RUN provisorio, pero bien, como decía bien Elisa, eso no es la regularización migratoria. Tener ese RUN provisorio solo viene a
ayudar a no tener toda esta cantidad de números en educación, en salud y en todos lados para poder ordenar un poco más los trámites administrativos de ese niño ni adolescente. Pero eso no es regularización migratoria. El niño no va a estar regularizado hasta que, como bien decía Elisa, no pase por este proceso del permiso de residencia. Eso, para que tampoco confundan los números que puede entregar salud, educación y todos los otros servicios públicos. Eso, gracias. Sí, súper. Porque todos esos números son provisorios, son, por decirlo coloquialmente, una solución parche para que el niño pueda acceder a derechos, pero el acceso permanente a todos estos derechos lo va a otorgar este derecho bisagra que es la regularización migratoria. Contando con esa regularización, accedo permanentemente a todos los derechos. No tengo ningún problema, ¿ya? Pero ustedes podrán ver que en la práctica, si uno no está regularizado, sí puede obtener problemas, ya sea por falta de conocimiento de los funcionarios o distintos temas, ¿ya? Entonces siempre la regularización migratoria es una prioridad. Bien, otro gran proceso o procedimiento que está regulado en la resolución 186 y que es muy importante para nosotros es la búsqueda, localización y evaluación de redes familiares, ¿ya? En el caso de que no existan redes familiares en Chile que puedan hacerse cargo del cuidado personal del niño, niña, adolescente del que estemos hablando, es necesario desplegar este procedimiento para restituir su derecho a vivir en familia. Necesitamos, primeramente, entonces, obviamente, localizar quién es la red familiar en el extranjero de este niño, niña y adolescente, ¿ya? Y para eso, su trabajo es esencial. Nosotros tenemos que contar con datos de localización y contacto que sean precisos. ¿Por qué? Porque nuestros homólogos en el extranjero no cuentan con facultades investigativas, ¿ya? Entonces nosotros no podemos enviar un requerimiento diciendo, por favor, tenemos este caso del niño tanto a tanto, encuentre, localiza sus redes familiares y evalúelas si nosotros no les damos datos precisos. ¿Cuáles son estos datos? Nombre completo del adulto que se quiere evaluar, su parentesco con el niño, niña y adolescente, un domicilio exacto, con el número de casa, la comuna, el municipio, departamento, lo que sea. En caso de que no tenga numeración, entonces tiene que haber una descripción súper detallada de cómo llegar a esa casa, ¿ya? Porque de repente son sectores rurales, alejados. Bueno, describir muy bien cómo se llega a ese domicilio, para que nuestro homólogo, los profesionales del homólogo, puedan llegar ahí y efectivamente hacer la evaluación, ¿ya? Número de teléfono. Ya casi todas las personas cuentan con número de teléfono, ya sea fijo o móvil. También ponerlo. Y correo electrónico en caso de tenerlo. Todos estos datos son esenciales para que nosotros podamos hacer la derivación al homólogo, ¿ya? Y también nos tienen que acompañar el informe diagnóstico y el último informe actualizado del caso para poder remitir esta solicitud de manera completa y suficiente, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Nuestro homólogo evalúa esas redes familiares y obtenemos un informe de evaluación social o psicosocial de la familia en el país de origen, ¿ya? Es importante señalar que esta evaluación debe siempre realizarse por nuestro homólogo, ¿ya? Homólogo oficial con los cuales nosotros tenemos contacto desde la Dirección Nacional, ¿ya? No sirve que haya un peritaje privado, por ejemplo, que se haya adjuntado a la causa proteccional que el mismo adulto gestionó, por ejemplo, porque eso genera dificultades. Uno no sabe cuál es el origen de esa pericia o si esa persona es profesional realmente en el país de origen, qué validez tiene. Entonces eso puede obstaculizar un poquito todo este proceso de reunificación familiar, ¿ya? Siempre los informes tienen que ser canalizados por nosotras desde la Dirección Nacional con nuestro homólogo oficial, quien es la autoridad que tiene la competencia a nivel internacional en su país de origen o tercer país para realizar esta evaluación. Eso también es importante aclarar, ¿ya? Y luego cuando contamos con esta evaluación positiva, o sea, la familia o el adulto sí tiene las competencias para asumir el cuidado, entonces vamos a activar coordinaciones y gestiones para el retorno propiamente tal, ¿ya? Y ahí vamos a ver que se van entremezclando un poquito la resolución 186 y 173, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué tipo de coordinaciones tenemos que hacer? Revisar la documentación con la que cuenta o no el niño, niña o adolescente, ver si se devuelve a un país de origen o a un tercer país, porque en caso de ir a un tercer país, entonces tendríamos que gestionar una visa para que pueda ingresar y permanecer regular en ese país, ¿cierto? Realizar coordinaciones con nuestro homólogo,
para que, por ejemplo, puedan recibirlo en el aeropuerto, velar porque haya llegado bien, hacer el traspaso de caso, en caso de que requieran traslado porque viven en una localidad alejada, también solicitar ese traslado a nuestro homólogo, también realizar coordinaciones con PDI en aeropuerto para que estén pendientes de que se va a realizar este retorno seguro y protegido por nuestra parte, entonces no tener ningún tipo de complicación y que sea todo lo más amigable posible para el niño, niña o adolescente, la definición de acompañante, etcétera. Ya el financiamiento, que ahí se mezcla con la resolución 173 que vamos a ver después. Entonces, como ven, este es un proceso sumamente complejo y que requiere de muchos actores por parte y acciones por parte de ustedes, de la dirección regional, de la dirección nacional. Entonces, todos tenemos que estar muy bien comunicados y coordinados para que todo salga bien. Bien, propiamente tal, la resolución nos va a decir que vamos a tener que tener muchos documentos, varios, para poder realizar este retorno y reunificación familiar, ¿cierto? Para el retorno tenemos que tener una carpeta que tenga necesariamente un certificado de educación con las notas que ha tenido, ahí el detalle lo da la resolución ya, un certificado de estudios, un certificado de salud compatible con el viaje, donde se autorice que el niño, niña o adolescente puede viajar y se esclarezca todos los controles que ha tenido, etcétera. La documentación de identificación, obviamente, con la que debe contar el niño, niña o adolescente, que esta puede ser su pasaporte, su DNI, o bien un salvoconducto. En caso de que el niño no tenga su pasaporte o documento de viaje vigente, el mismo consulado de su país de origen puede emitir este documento que permite el traslado, la salida de Chile y el ingreso a su país. Pero esto es solo en el caso de país de origen y no tercer país, ¿ya? Importante señalar que lo ideal es que estos certificados de salud y educación estén apostillados ante la Seremi respectiva, ¿ya? De salud y educación. Esta gestión se hace por parte de la dirección regional o bien por parte del programa con apoyo de la dirección regional, ¿ya? En caso de que el niño se vaya a reunificar en un tercer país, vale decir, no es su país de nacionalidad o de origen, tiene que contar con un permiso de residencia, que ya lo habíamos mencionado, que también debe estar obviamente previamente gestionado, ¿ya? Hay que despejar también si requiere o no acompañamiento, y eso lo vamos a ir coordinando tanto con el programa como con la dirección regional, porque va a depender de la edad que tenga el niño, niña, adolescente, de su situación emocional, de salud, etcétera. Y ahí se evalúa la pertinencia de quién va a ser el acompañante, ¿ya? Bueno, la adquisición de pasajes se hace conforme a la resolución 173 que vamos a ver más adelante, activándola la dirección regional en coordinación siempre con el programa y la dirección nacional. Tenemos que tener una resolución del Tribunal de Familia que autoriza la salida del país, que establece el cuidado personal en el adulto que fue evaluado y su respectivo certificado de ejecutoria, ¿ya? No nos sirve solo la resolución que dice autorícese la salida del país en un plazo de tantos días, sino que también tenemos que tener el certificado de ejecutoria. ¿Qué significa esto? Esto es una resolución judicial especial que va a acreditar que no caben más recursos respecto de la resolución que autoriza la salida. Entonces, eso ya está firme y ejecutoriado. No cabe ningún recurso, no, ninguna alegación respecto de eso, ¿ya? Y eso hay que tenerlo necesariamente, obligatoriamente, para poder salir del país. Estas dos resoluciones, la idea es que se viaje con 3 copias, las cuales van a estar legalizadas y apostilladas. Ese trámite de legalización y apostilla lo hacemos nosotras desde la dirección regional, ¿ya? Y obviamente también tenemos que hacer coordinaciones con nuestro homólogo, como ya dijimos, para su recepción, el traslado, el seguimiento del caso allá, y también con PDI, para que al momento de salir no haya ningún tipo de problema, ellos estén advertidos de que esto se realiza en un contexto de un retorno protegido y seguro por parte de nuestro servicio, etcétera, ¿ya? Eso. Y luego la resolución 186, como habíamos dicho al comienzo, establece otros casos o situaciones especiales de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. ¿Cuáles son los principales casos en este aspecto?
los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes o víctimas de trata de personas, los niños, niñas y adolescentes solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado o refugiados propiamente tal, y los niños, niñas y adolescentes indocumentados o sin inscripción civil en el país de origen, ya niños apátridas. En la resolución ustedes van a encontrar más el detalle de qué se hace y cómo proceder en cada uno de estos casos, ¿ya? Me quiero detener particularmente en el primer punto, en el caso de víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes, que son dos delitos que, como ustedes ya deben saber, son distintos. Existen una serie de capacitaciones al respecto. El Servicio Nacional de Migraciones siempre está realizando capacitaciones. Nosotros también estamos a disposición a lo que requieran, ¿ya? Pero la clave es siempre poder levantar las alertas de manera más rápida posible. O sea, al ingreso de un caso donde exista algún tipo de sospecha, tienen que levantar las alarmas necesariamente, ¿ya? Si hay inicios de vulneración en la esfera sexual, en el trayecto migratorio, si el ingreso fue acompañado por un adulto que no era un familiar o que es desconocido, que genera algo de reticencia o que se desconoce quién es, si por ejemplo el niño, niña o adolescente señala que sus documentos fueron retenidos por parte de ese adulto, ese es un indicio bien claro de que podemos estar ante el delito de trata o de tráfico. Y nosotros tenemos el deber, la obligación de realizar la respectiva denuncia dentro de las primeras 24 horas desde que se toma conocimiento de que esto puede ser constitutivo de este delito, ¿ya? Ahí ustedes tienen que conocer el protocolo establecido por la Mesa Intersectorial de Trata de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata de Personas, que es liderado este protocolo y la mesa por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, que entiendo también están familiarizados con aquello, y si no lo están nos pueden avisar para ver cómo hacemos para profundizar en el conocimiento de esto, porque la verdad obviamente es una situación alarmante con el aumento de los flujos migratorios y de la criminalidad organizada. Este es un tema que debemos conocer, que debemos manejar para brindar la mejor protección posible a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana de nuestra red, ¿ya? En segundo caso, los niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio o bien refugiados propiamente tal. Ahí rige la ley 20.430. En el artículo 2 ustedes van a ver cuáles son las causales para poder conceder el refugio a una persona aquí en Chile, para que también estén alertas. Si ustedes piensan que la llegada a Chile de ese niño, niña o adolescente fue motivado por una huida del país de origen, porque su estado no le brindaba protección, estaba en una situación de vulneración, de persecución, bueno, ahí pueden empezar a ver si existen indicios conforme a esta legislación de si es un caso en que se puede solicitar refugio. Y si es así, nos lo indican a nosotros y las podemos acompañar en el procedimiento, ¿ya? Es importante señalar que este es un proceso que es obviamente confidencial, respecto del cual hay confidencialidad por parte del Servicio Nacional de Migraciones y tiene que existir también confidencialidad por parte de nuestro servicio, por razones evidentes, ¿cierto? Si es que se está efectivamente sufriendo persecución, entonces tiene que haber absoluto secreto respecto del hecho de que ese niño se encuentra en Chile, dónde se encuentra y que se encuentra requiriendo protección internacional, ¿ya? Y luego el caso de los niños, niños y adolescentes indocumentados o sin inscripción en el país de origen. Esto es muy importante. De repente, si les llega un niño o una niña que no cuenta con ningún tipo de documentación, no es que no tiene nada. Bueno, vayamos despejando si es que al menos cuenta con una inscripción civil. Si hay un certificado de parto, por ejemplo, que nos podamos conseguir. Para así nosotros desde la Dirección Nacional poder realizar las gestiones correspondientes y las averiguaciones con nuestros consulados en el país de origen para que salga de esa situación de apatridia, porque eso significa que es la desprotección máxima, porque no hay ningún estado que lo reconozca como nacional, ¿ya? Entonces, ni el país de origen lo puede ayudar, por decirlo así, o puede garantizar sus derechos porque no está reconocido como nacional allí,
y aquí nosotros tampoco podemos regularizarlo y asegurarle el acceso a derecho permanente porque no cuenta con documentación para poder acceder al procedimiento de regularización. Son casos bien delicados también. Bien, entonces, relevante saber también que en el contexto de esta gestión de casos, las solicitudes hechas a los organismos homólogos en el extranjero se realizan en base a la cooperación internacional, lo que señalaba Liliana al comienzo, ¿ya? Esto va a depender, entonces, todas las gestiones o las solicitudes que realicemos de los tiempos, las competencias que tengan, la carga laboral que tengan ellos. Entonces, no podemos nosotros exigirles, por ejemplo, un plazo. De aquí a 10 días necesito tener este informe, eso no es así. Nosotros no tenemos facultades coercitivas sobre nuestros homólogos, todo es en base a la colaboración, que obviamente nosotros tratamos de mantener una comunicación lo más fluida posible, el trabajo lo más célere posible, le tratamos de brindar urgencia a los casos que la necesitan, pero es todo en base a la colaboración, ya la cooperación. Luego, lo que estábamos diciendo anteriormente, siempre realizar un levantamiento de la documentación de los niños, niñas y adolescentes al comienzo, al inicio del ingreso a la red proteccional, ¿ya? Eso. Y también, si es que existe un referente adulto en ese momento, también al tiro tratar de levantar cuáles son las redes. ¿Cuenta usted con una madre, con un padre, dónde vive, cómo se llama, cuál es su número de teléfono? Para dejarlo todo anotadito desde el principio. Así, en caso de que exista alguna situación de abandono, de negligencia grave y nosotros tengamos que activar redes familiares, ya conozcamos cuáles son esos datos de localización y contacto, ¿ya? Siempre desde el comienzo velar por eso. Y también lo que decía antes, que para dar inicio al proceso de retorno o reunificación es esencial contar con la evaluación psicosocial previa por parte de la autoridad extranjera competente, que sería nuestro organismo homólogo en el extranjero, ¿ya? No otros informes que puedan ir apareciendo de manera privada, por decirlo así. Eso con respecto a la resolución 186, y ahora vamos a pasar a ver qué señala la resolución exenta 173, que es la cual establece el protocolo de compra de pasajes para la reunificación familiar, ¿ya? Entonces, ya hemos realizado los procedimientos que hablamos anteriormente, realizamos búsqueda de localización de redes familiares, y esta tuvo resultados positivos. Contamos con una familia que puede asumir el cuidado personal de este niño. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esa situación positiva, el Tribunal de Familia va a autorizar el traslado del niño, niña o adolescente, ¿ya? Con esa resolución, entonces, desde el proyecto y desde la dirección regional, nos van a remitir todos los antecedentes del caso y esa resolución que autoriza la salida a la dirección nacional. Luego vamos a ver cuáles son las alternativas de financiamiento, vamos a definir cuál es el itinerario del viaje, eso conjuntamente con la dirección regional y el programa. Cabe ser presente que el itinerario tiene que tener presente las escalas que puedan haber, que tiene que haber un tiempo prudente en el aeropuerto para que la persona profesional que acompañe pueda realizar un traspaso del caso adecuado, por lo menos unos 40 minutos, y también un tiempo para que pueda descansar, ¿cierto? Que no sea llegar, escala, 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 subirse al avión y descansar de nuevo, o sea, llegar a hacer el traspaso de caso y de nuevo de vuelta a Chile. No, también hay que tener contemplado un tiempo de descanso, de aclimatación, ¿ya? Y también la definición de acompañante lo vamos a definir o vamos a realizarlo en base a lo que señala la resolución 173. En este caso ya hablamos de los 4, pero me voy a detener en la alternativa de financiamiento y en la definición de acompañante. Ya. Alternativas de financiamiento. ¿Quién va a ser el responsable de pagar estos pasajes para la reunificación familiar? La resolución 173 es muy clara, estableciendo un orden de prelación. O sea, yo siempre voy a ir por la primera persona y luego bajando, descartando en caso de que el que está arriba no pueda realizar el financiamiento.
Lo primero, y lo ideal obviamente, es que la propia familia del niño o niña adolescente pueda financiar los pasajes, ya sea porque puede venirlo a buscar o porque hay una persona aquí en Chile que pueda acompañarlo al país de origen para reunificarse, ¿ya? Y ahí la familia es quien costea el pasaje. Si la familia no cuenta con estos medios económicos, nosotros tenemos que dejar constancia de aquello en un breve informe, ¿ya? Entonces nosotros desde la Dirección Nacional vamos al la segunda alternativa de financiamiento, que sería la autoridad consular, o sea, el consulado del país de origen del niño o niña adolescente. Esto aplica obviamente en los casos en que se retorna al país de origen, ¿cierto? Por ejemplo, un niño colombiano que va a reunificarse en Colombia, podemos nosotros solicitar al Consulado de Colombia si cuentan o no con partidas de financiamiento para estos retornos, ¿ya? En caso de que no sea así, uno va a un organismo internacional a consultar o internacional. En caso de que se cuenten con aquellas partidas, eso también lo realizamos nosotros. Y en caso de que ni la opción 1, 2 o 3 puedan ser viables, entonces el servicio es el que va a costear los pasajes para el retorno de este niño o niña adolescente. En el caso de las OCA, se hace mediante aporte financiero del Estado, conforme a la Ley 20.032 y el respectivo reglamento, tal como señala la resolución exenta, y este proceso tiene una duración de al menos 30 días. ¿Ya? Respecto a las alternativas de acompañamiento del niño o niña adolescente, esto también se realiza en conjunto con los actores intervinientes para ver quién es el adulto que es más apropiado para realizar el acompañamiento. Lo ideal es que pueda ser un familiar, ¿cierto? Ya sea el adulto con el que se va a reunificar o familia que tenga acá, un familiar, ¿ya? En caso de que la familia no pueda realizar el acompañamiento, entonces se ve si es posible y adecuado para el caso concreto contar con el sistema de acompañamiento de la línea aérea, que todas las líneas aéreas cuentan con esa posibilidad, ¿ya? Pero esto va a ser siempre en el caso de que el niño o niña adolescente sea ya un poquito mayor, que tenga una buena edad para comprender en qué contexto se encuentra retornando, cuál es el proceso, que tenga un estado de salud mental que permita su retorno de manera tranquila, estable, ¿ya? Y eso se va analizando obviamente con los profesionales de intervención directa y su opinión técnica al respecto, ¿ya? Luego también pueden ser un acompañamiento por parte de las autoridades del país de origen, del consulado, por ejemplo, que aplica lo mismo que estaba señalando en el caso anterior. Y en cuarto lugar, el acompañamiento por parte de funcionarios del servicio, ya sea de la dirección regional o por funcionarios del proyecto, ¿ya? Aquí obviamente se define en conjunto qué es lo más pertinente en razón al caso concreto, las necesidades del niño o niña adolescente, su estado de salud tanto físico como mental, la vinculación que puede existir, por ejemplo, con el supervisor o supervisora técnica de la dirección regional, etcétera, ¿ya? En el caso de las OCA se procede a la compra de pasajes directamente y luego se va a rendir cuenta del gasto a la respectiva dirección regional conforme a la normativa que existe, ¿ya? Igual es importante señalar que todo este proceso de reunificación familiar debe ser siempre, como decíamos antes, coordinado y con comunicación entre todos los actores, ¿ya? No es que porque acá diga que la OCA compra directamente el pasaje, es que tenemos la autorización de salida y al tiro, compra el pasaje para la próxima semana. No, 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 no. Tenemos muchos pasos antes que tenemos que verificar que está todo ok, como es el certificado de ejecutoria, por ejemplo, que toma algunos días, como es la coordinación con el homólogo, que tiene que estar ya establecida. Entonces, no se pueden comprar pasajes de un día para otro con poquito tiempo. Hay que hacerlo con el tiempo que sea prudente, que se haya señalado desde la dirección nacional o desde la dirección regional, ¿ya? Teniendo obviamente siempre teniendo presente el plazo que ha establecido el tribunal, pero no es que esté escrito en piedra. Si el tribunal dice cúmplase en 15 días, bueno, nosotros podemos hacer presente al tribunal que es necesario contar con un poquito más de plazo porque se están realizando tales o cuales coordinaciones o porque el salvoconducto va a ser entregado en tal fecha, ¿ok? Pero tenemos que contar con todos los documentos que han sido señalados anteriormente para poder realizar esta compra de pasajes y estar seguros
de que para esa fecha todo va a estar listo y dispuesto para el retorno, ¿ya? Eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado más o menos claro. Las resoluciones son documentos que ustedes tienen que conocer, tienen que familiarizarse, están escritas de una manera bastante sencilla y en caso de cualquier consulta, obviamente estamos nosotras disponibles. Entiendo que las preguntas, o sea, las respuestas van a ser después, como indicaron al comienzo, pero agradezco que también puedan ir dejándolas en el chat para ir ya leyéndolas desde ya. Eso, muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Lili. Vamos a un break, unos 15 minutitos, volvemos a las 11, volvamos a las 11:40, ¿les parece? Perdón mi voz, estoy un poquito resfriada. Eh, Volvamos a las 11:40 y a la vuelta vamos a responder las preguntas que al menos hayan tenido más frecuencia y como les comentaba, después se les va a enviar el informe ya con todo respondido. Eso, Y, muchas gracias y nos vemos. Josefina, Dime. también es súper importante que la documentación que también hacía mención Elisa respecto a las resoluciones también se las vamos a hacer llegar ya para que también las puedan tener y la documentación respecto a los niños y niñas que no acompañan a ustedes. Vamos a Sí, entregar el documento. ¿Ya? súper, gracias Lili. Nos vemos a las 11:40. Gracias.
Martín. Martín, por ahí. Martín, Sebastián, alguno de ¿Martina? Sí, el Álvaro acá. Álvaro. ¿Tú nos dices cuándo empezamos? Sí, Josefina indicó que volvíamos a las 11:40. Ah, perfecto, ya no me perdí esa parte. Súper, volvemos a las Ok. 11:40. Para que Ya. todos puedan ir a buscar un café, quizá Un break, ya. un Gracias. pequeño break, sí. Gracias.
Vamos volviendo para dar inicio a la última parte de la jornada de hoy, para que se vayan reconectando en sus equipos. Elisa, ¿solo tú vas a responder las preguntas o va a haber alguien más de tu equipo? Martina también. Martina va a estar apoyando con la respuesta de las preguntas y yo le voy a ir complementando. Ya, súper. Hola, sí, vamos a contestar las preguntas. Ya. Bueno, entonces, como les comenté en un inicio, Martina y Elisa van a estar respondiendo algunas de las preguntas que más se repitieron por el chat. ¿Ya? Ahí van aproximadamente unas 4 o 5 preguntas se alcanzan a responder y luego todo el resto se responde a través de un informe el que se les va a enviar a cada uno de los participantes y también va a estar subido a la página web del servicio con todo el detalle de la jornada de hoy. Así que ahí las dejo, Elisa y Martina, para que respondan a las preguntas. Ya, Josefina, la verdad las vamos a responder todas porque pudimos agruparlas, en verdad. Así que podemos hacerlo más corto, no alargarnos Perfecto. tanto para Ya, responder todas. genial. Sí. Bueno, el primer gran grupo de consultas tiene que ver con la regularización migratoria y los documentos que deben contar los niños y adolescentes. Acá tenemos un dilema igual que estamos todavía discutiendo en la actualización del convenio con el Servicio Nacional de Migraciones, que es los niños y adolescentes que se encuentran en programas ambulatorios de aquellos que se encuentran en cuidados alternativos, ya que el artículo 41 de la Ley de Migraciones hace una distinción respecto a que la regularización migratoria debe ser solicitada por aquellos adultos que tienen el cuidado personal, ¿ya? Entonces, evidentemente, nosotros estaríamos habilitados para solicitar la regularización migratoria de todos niños y adolescentes que se encuentren en cuidado alternativo, ya que ahí el Estado contaría con el cuidado personal. Independiente de eso, igual hay muchos casos de ambulatorio que igual los suben a la plataforma los puntos focales regionales, ya sea porque la familia tiene muchos problemas para hacer este requerimiento o el tribunal de repente nos exige mediante percibimiento u otros. Em, pero por el momento, y según la ley especial, ¿cierto? Que es la ley de migraciones, para los casos de niños y adolescentes en cuidado alternativos, la solicitud debe hacerse sí o sí por el punto focal regional, mediante la plataforma simple, y para niños, niñas, adolescentes que se encuentren en programas ambulatorios, el programa en conjunto, ¿cierto?, con el punto focal regional, debe apoyar a la familia para que realice esta familia, esa solicitud, ¿ya? ¿Cómo se apoya esa solicitud? Cuando la tiene que hacer la familia, ¿cierto? Para poder mantener registro. Ahí nosotros hemos propuesto, y es algo que todavía estamos zanjando en el convenio, pero por el momento creemos que para que también el servicio de migraciones pueda otorgarle la priorización, ¿cierto? Que hemos zanjado ya con ese servicio para los niños y adolescentes usuarios de nuestra red, em, que el programa pueda realizar un informe, ¿cierto?, del niño ni adolescente, donde no diga nada más, evidentemente, que el niño ni adolescente es usuario de ese programa por haber sufrido una vulneración de derechos. No hay por qué especificar la vulneración de derechos, eso al Servicio de Migraciones no le importa y no debería tampoco por qué tener esa información, pero sí, por ejemplo, contar todo el trayecto migratorio del niño. Por ejemplo, el niño ingresó tal fecha, supimos que ingresó por paso no habilitado, que ingresó con su familia, ingresó no acompañado, el niño es venezolano, por ejemplo, y no contaba, solo cuenta con una copia de su certificado de nacimiento. eh, que, por ejemplo, nosotros ya nos hemos contactado 1, 2, 3, 4, 5 veces con el consulado sin respuesta hasta el momento, y por la intervención que nosotros hemos realizado, ¿cierto? Hemos constatado que su identidad es tanto, ya sea por la copia del documento que trae, más la intervención con la familia, etcétera. Como en ese sentido, ustedes acreditar que la identidad del niño es esa, y además informar al Servicio de Migraciones todas
las gestiones que se han realizado para la obtención de sus documentos con o sin resultado. En ese marco, la familia podría ya subir esa solicitud al Servicio de Migraciones y ahí ustedes, junto con el punto focal regional, deberían solicitar a esa familia el número que se le asigna a la solicitud para que así también el punto focal pueda hacerle seguimiento con los puntos focales del Servicio de Migraciones, hacerle seguimiento a esa solicitud. Eso por una parte. Sobre los documentos, puede entonces en ese marco tener uno o dos. Teniendo dos, con la priorización que nos ha dado el Servicio de Migraciones, ya lo más probable es que en verdad le otorgue el permiso de residencia. Teniendo solo uno es un poco más complicado, pero con una justificación, como les decía, sólida, especialmente en los casos de niños venezolanos y haitianos, el Servicio de Migraciones ya debería darle paso a la priorización y a las excepciones también que se han como zanjado entre ambos servicios, nuestro servicio y el de ellos. Y eso siempre con el apoyo del punto focal regional, ya, porque ellos son los que tienen el contacto con los puntos focales también del Servicio de Migraciones. Esos son los casos más críticos, en verdad, los casos venezolanos y haitianos que generalmente cuentan solo con una copia de algún documento o en el mejor de los casos copia de 2 documentos, pero siempre son copias no originales, ¿cierto? Pero ahí lo importante va a ser el informe que ustedes puedan evacuar con las gestiones para obtener la documentación. Eso por una parte con las preguntas que tenían que ver con regularización migratoria. Con la pregunta que tiene que ver con gestión con consulados, las gestiones con los consulados pueden hacerse perfectamente por el programa, ¿ya? Las que se tienen que hacer sí o sí mediante el área de relaciones internacionales son las gestiones con los homólogos, ¿ya? Todas las gestiones con instituciones en el extranjero. Ya que ahí nosotros tenemos, finalmente es un cortafuego que se utiliza con las instituciones en el extranjero para asegurarnos también la protección de los datos que se manejan de un país a otro y por los convenios internacionales que nosotros hemos ratificado ya por lo menos con Perú, República Dominicana y Ecuador, y que estamos en conversaciones con Colombia actualmente, ya bien avanzados, Bolivia y Venezuela, pero Venezuela es un poco más complicado. Pero de todas formas, todas esas comunicaciones con los homólogos se hacen en un marco de cooperación internacional, ¿cierto? Que han sido zanjadas mediante nuestras cancillerías, ya que para que nuestro país o cualquier institución del país pueda comunicarse con una institución, cualquiera sea su giro en el extranjero, el canal formal es realizar esa comunicación mediante nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, por el trabajo que nosotros hemos realizado en materia de cooperación internacional, es que nosotros tenemos la venia de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para poder comunicarnos directamente con nuestros homólogos, ¿ya? Pero eso tiene que ser centralizado mediante los puntos focales nacionales, ¿cierto? En todos los países. Es decir, acá en Chile el punto focal nacional sería el área de relaciones internacionales y lo mismo en los otros países. O sea, yo no me contacto con un programa símil de ustedes, PPF o PRM en Bolivia, sino que yo me contacto con mi símil nacional allá y ellos hacen la bajada a los programas de su país, ¿ya? Eso por una parte. Con los consulados no habría problema, porque como les decía, eso facilita la gestión de regularización migratoria. Si ustedes en su informe ponen que se han contactado con el Consulado de Colombia 5 veces sin respuesta, eso también le da un pie al Servicio de Migraciones de decir, ok, esta es una situación crítica y este niño evidentemente necesita un permiso de residencia y hemos visto los esfuerzos que ha realizado el programa para documentarlo sin resultado. ¿Ya? Había otra consulta sobre NNA que salen del país, ¿cierto? Y eso es bien común, de hecho. Recibimos hartas resoluciones de casos de niños que, ¿cierto?, estaban siendo atendidos por algún programa y después ustedes supieron que se fue del país, ¿ya? Sin saber dónde se encuentra o saben por lo menos de repente solo el país al que ustedes creen que se fue. Pero no contamos, ¿cierto?, con la dirección o dónde se encuentra en verdad, fehacientemente. Ahí hay que tener súper claro que ni nuestro servicio y por lo tanto tampoco nuestros homólogos en el extranjero tienen competencias investigativas, ¿ya? Entonces, si ustedes no conocen el paradero, hay que insistir al tribunal que
hay que derivar entonces a las instituciones que tienen competencias investigativas, ya que nosotros podríamos entrar a efectuar coordinaciones solo una vez, sabiendo el paradero real, para que nuestro homólogo ahí pueda concurrir a ese lugar a ver la situación proteccional. ¿Ya? Pero lo que es la búsqueda tiene que ser por las instituciones de policías y las instituciones pertinentes de búsqueda. Ergo, hasta que no se encuentren a los niños, ustedes no tienen ni que pedirles, o sea, a ustedes no deberían pedirles cuenta de esa búsqueda, ni nada, digamos, porque son las policías de investigaciones y en el caso internacional Interpol, quien primero tiene que encontrar a la familia y una vez que la encuentre, ya nosotros podemos entrar, ¿cierto?, a solicitar a nuestro homólogo la evaluación de la situación proteccional, ¿ya? En ese sentido, yo los insto también a que si ven que un largo periodo en que no ha sido encontrado, que también puedan solicitar el egreso y quizás ahí una vez que los encuentren, ya volver a derivarlo o derivarlo a esta oficina para nosotros también poder hacer la gestión internacional. Pero entendemos que eso también ha sido un problema porque ocupan los cupos, o sea, les genera un problema de cupo de largo estadía, de hecho, sin que los niños estén efectivamente en el país. Eso. Después había una consulta sobre una niña venezolana que tiene reunificación o se proyecta una reunificación en tercer país. ¿Ya? Esto ha sido un problema que nos hemos visto enfrentados mucho también últimamente, porque la mayoría de los niños venezolanos tienen familias en Colombia, tienen familias en otros países. Y la verdad que no hemos tenido una solución unificada, pero lo que hemos intentado últimamente es, mediante el tribunal, que a ese niño ni adolescente se le otorgue un título de viaje. ¿Ya? El título de viaje es un documento expedido por Chile. En ese sentido, y como en el lenguaje más simple, es como que Chile se pone la capa y acredita la identidad de ese niño sin tener ningún documento. Pero Chile dice, ok, este niño es Juanito Pérez. Y yo me la juego porque este niño es Juanito Pérez, por favor, esta es la documentación que yo le puedo entregar, pero es Chile documentando a ese niño. Y ese documento se llama título de viaje y eso se ocupa especialmente en los casos cuando no hay ninguna documentación. Ahora, ha sido complejo obtener ese documento porque generalmente se ha otorgado para casos muy críticos, como casos de víctimas de trata o de tráfico. Entonces, evidentemente, esa es una solicitud que se tiene que hacer mediante el Tribunal de Familia, con apoyo, ojalá, de los curadores, todo el apoyo que ustedes puedan tener como de equipo, que esté una presentación sólida en ese sentido del Tribunal de Familia, donde esté el programa, la curaduría, la dirección regional. Estamos todos aquí con que la solución es documentar al niño. Si no lo hace su país de origen, nosotros podemos otorgarle un título de viaje. ¿Ya? Eso es una estrategia. Porque después con ese título de viaje lo que nosotros podemos hacer es elevar con ese título de viaje, es elevar una solicitud a ese país, que en este caso sería República Dominicana, para que Migraciones de República Dominicana, el símil del Servicio de Migraciones de República Dominicana, pueda aceptar un ingreso de ese niño ni adolescente. ¿Ya? Ese ingreso pueden ellos decir que sí o que no. De hecho, tuvimos un caso en que Colombia nos había dicho que no, pero después nosotros movimos todos los hilos que teníamos de niñez en Colombia y en Chile. Movimos al Consulado de Chile en Colombia, al Consulado de Colombia en Chile, a UNICEF, movimos a MINREL y finalmente Servicio de Migraciones Colombia dijo, ok, que ingrese. ¿Ya? Pero es un proceso difícil, es un proceso que es nuevo, o sea, es una estrategia nueva en ese sentido, debido a la inacción del país de Venezuela para documentar a sus niños, niñas y adolescentes. Y es una de las estrategias que en último tiempo nos ha ayudado, y cuando les digo el último tiempo es ayer, porque es una estrategia que usamos hace poco y que ayer dio frutos y que creo que hoy día ya nos encontramos en pie de poder quizás aplicarla en otros casos. Pero, como les digo, eso finalmente va a depender de las autoridades migratorias del país de destino, que de acuerdo a sus leyes migratorias podría decir sí o no. Ahora, casi todos los países han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, así que deberíamos tener altas esperanzas en que digan que sí, siempre y cuando medie igual un informe de habilidades parentales y una búsqueda, cierto, que haya realizado nuestro homólogo en República Dominicana, en este caso que es el CONANI, que avale, ¿cierto? Todo finalmente una estrategia proteccional creada entre ambos países. Entonces, después CONANI, cuando eleva esta solicitud a su servicio de migraciones,
va con todo un respaldo, ¿cierto? Proteccional, tanto elaborado por Chile, por ellos, y que le otorgue finalmente la solidez a esa solicitud para que la niña adolescente se vaya a reunificar con su familia en ese tercer país. Ya. Eso es una estrategia que hemos estado usando últimamente para los niños de nacionalidad venezolana. Eso. Otra pregunta, apatridia. Ya, acá le voy a dar el paso a Elisa porque ella ha tenido hartos casos de apatria que lamentablemente muchos sin solución, pero claro, se hacen gestiones. Eli. ¿Cuál era la pregunta en específico en ese caso? ¿Qué se hacen los casos de apatridia? Más que nada, la pregunta era, ¿dónde quedó? ¿En el caso de un niño que salió del país? No. Caso de un adolescente. Ya. No me queda claro cómo proceder en el caso de niños denominados apátridas. Ya, Esa es la ahí pregunta. pueden remitirse a la resolución 186, que se la vamos a hacer llegar, pero en caso de que haya sospecha de que un niño sea apátrida, tienen que levantar esa inquietud a la dirección regional para que nos hagan llegar a nosotros ese caso, o bien directamente nos pueden escribir al correo relacionesinternacionales@mejornines.cl informando quién es el niño, de qué se trata el caso, la documentación o no con la que cuentan, ¿ya? Y ahí nosotros les podemos brindar orientación y apoyo porque va a depender del caso concreto qué gestiones hay que realizar o no, porque a veces no se cuenta con absolutamente ningún documento o a veces se cuenta, por ejemplo, con el certificado de parto, pero no con la inscripción civil en el país de origen. Entonces ahí, dependiendo del caso concreto y de la regulación que tenga cada país, si podemos o no brindar una solución. Obviamente siempre vamos a tratar de hacerlo. Tenemos también coordinación con el proyecto de nacionalidad de ACNUR, en caso de que necesitemos más apoyo internacional y que no tengamos nosotros respuesta directa. Así que ahí como que la solución sería que subieran a nosotros la solicitud, cómo podemos apoyarlo en base a los antecedentes que se tenga y los documentos con los que se cuenta o no. ¿Ya? Ahí es la activación con el consulado respectivo del país de origen, a ver si existe algún registro en ese país que no se cuenta acá, y si no existe registro en ese país, en ese registro civil, por decirlo así, hay que ver si existe en el hospital donde tuvo nacimiento presumiblemente ese niño, si hay un registro de ese parto. Y ahí se inicia un proceso de investigación por parte del homólogo y se tratan de realizar las gestiones para inscribirlo allá y una vez inscrito, realizar las gestiones para obtención de documentos. Igual cabe hacer presente que en algunos países esa inscripción tiene que ser presencial, el niño tiene que estar ahí, como es por ejemplo en el caso de Bolivia, que nos ha pasado, ¿ya? Entonces dicen, sí, efectivamente nació en tal hospital, está este registro, pero para inscribirlo él tiene que viajar aquí. Y aquí nosotros podemos inscribirlo y aquí documentarlo. Y eso obviamente genera dificultades, ¿cierto? Pero es la solución que hay y es la legislación del país de origen que nosotros no tenemos ningún tipo de competencia o facultades para poder pedir alguna flexibilidad o exoneración de esa normativa. Eso. Así que elevar los casos en que tengan alguna sospecha siempre a la Dirección Nacional y ahí podemos orientarlo. Exacto. Va a depender entonces del lugar de nacimiento y de cómo podemos acreditar ese lugar de nacimiento. Y como decía él, iba a depender de la legislación de cada país. Por ejemplo, muchos casos de apatría se dieron en la migración éxodo venezolano hacia Colombia. Y Colombia tenía, por ejemplo, su legislación no se rige por la norma de jus sanguine, perdón, y no jus soli, que es el que es pariente de colombiano es colombiano, pero no el que nace en Colombia. Acá en Chile, el que nace en Chile es chileno, ¿ya? En eso no tenemos problema. Pero Colombia no tenía esa regla. Entonces, todos los niños venezolanos que estaban naciendo en Colombia quedaban sin nacionalidad, ya que tampoco las familias tenían no podían volver a Venezuela, ya que estaban escapando precisamente de ese país. Y bueno, ahí Colombia hizo unos decretos exentos para un poco venir a parchar esta situación que se ha ido alargando con los años. Entonces todos los niños de familias venezolanas nacidas entre tal año y tal año en Colombia son colombianos. Y eso se ha ido alargando después tal año a tal año, tal año a tal año, porque siguen naciendo muchos Sí, venezolanos en Colombia. Y para esos sí. niños, por ejemplo, se puede realizar la inscripción desde acá de Chile, pero ese es el caso
específico. En Bolivia, Sí. como decía Elisa, tienen que ir a Bolivia. En Perú es otra regla, y así, En así, así. En Perú, Ecuador es otra en regla, Perú sí exacto. en Perú sí se puede. De hecho, ahora me Sí, acordé que tuve el caso de dos desde hermanitos acá de Chile. que logramos inscribirlo y documentarlo, y ya Sí. salieron de la condición de apátrida. Ahí es Son importante niños, claro, la claro, hijos de corroboración de dónde colombianos, nacieron. claro, pero como habían nacido en Perú, sí pudieron optar a la nacionalidad peruana, porque ellos sí tenían jus solis. Entonces ahí hay que ver Exacto. caso a caso qué es lo que rige. Eso. Aquí hay una pregunta que no me quedó claro, que decía, ¿cuentan con catastro actualizado para generar coordinaciones y revisión de casos? No sé a qué se refiere con catastro de qué, pero bueno, ahí después lo pueden aclarar Pero, por correo, sí. pero sí, nosotros Sí, tenemos el no, registro de todos los catastro, sí. casos que nos llegan Los y que nos... los vamos. Ahora, si preguntas por un catastro como de los consulados y eso, no, pero si uno googlea consulado te va a salir al tiro un contacto, ¿ya? Em, Después había este caso de la familia ucraniana y que finalmente es un caso de refugio. El caso, Eli, también para que lo tengas, por si quieres complementar, tengo una familia ucraniana que la madre ingresa como refugiada por motivos de conflicto Ucrania-Rusia, pero no hay antecedentes de su hija de actuales 5 años. No trajo con ella ningún documento que mencione fecha de nacimiento, DNI, etcétera. ¿Qué habría que hacer? Ya, este caso es bien complejo porque al ser refugiadas no podemos nosotros comunicarnos con el consulado, ¿ya? Porque hay una norma bien específica. O sea, si comprendemos la institución del refugio es bien obvio, ya que si tú solicitaste refugio, quiere decir que tú estás escapando de tu país de origen. Entonces, evidentemente, nosotros no le vamos a decir al consulado de tu país de origen que tú estás acá, ¿ya? Porque tú estás escapando de tu país de origen. Y darles alertas al consulado es como decirle, esta familia está acá, lo que podría permitir que se siga con la persecución, ¿cierto?, que podría tener ese grupo familiar por parte de ese Estado, ya que eso es la institución del refugio, es cuando tú estás escapando de tu país por algún motivo político, de guerra, etcétera. Entonces esa norma no nos permitiría en ese sentido contactarnos con el consulado, pero lo que yo quizás ahí podría recomendar es una prueba de ADN para que así por lo menos tengamos certeza de que ellas son madre e hija y que ella se pueda quizás contactar con algún familiar que se encuentre allá y que pueda enviar por lo menos una foto o alguna prueba para tener en conocimiento su fecha de nacimiento, nombre exacto y número de identificación. No sé, Eli, si tienes alguna otra idea quizás para complementar. Ujú. Sí, bueno, lo primero, como decía Martina, es acreditar esa afiliación. Si se cuentan con redes familiares en el país de origen aún, que puedan hacer envío de fotografías de esa documentación si sigue existiendo. En este caso se trata de un conflicto donde hay agresión extranjera, ¿cierto? Entonces ellas huyen de su hogar, pero no huyendo de la persecución de su propio Estado, sino que un Estado ajeno. Entonces ahí podríamos ver qué estrategias el consulado ucraniano ha establecido para la protección en el extranjero de sus connacionales. También eso podríamos evaluarlo, porque en este caso no sería ponerlos en riesgo a hablar directamente con su consulado en específico, para tratar de documentarlas. Lo que sí, si es que la mamá ya solicitó refugio aquí en Chile, existe en la institución del refugio el refugio por extensión. O sea, si yo soy madre y me consideran refugio, yo por extensión se lo puedo otorgar a mi hijo. El tema es demostrar que es su hijo. ¿Ya? Y Claro, asimismo, la niña por sí misma puede solicitar refugio y tener dos solicitudes distintas. Pero lo aconsejable sería que lo hicieran juntas. exacto. Y en ese caso, no sé si se trata, si están, bueno, si están en ambulatorio, también brindarle todas las orientaciones para que quizás podamos hacer algún contacto con el área, la sección de refugio del Servicio Nacional de Migraciones, para que tengan visibilizado este caso como parte de la Sí. red, poder brindarles apoyo porque existe, es un procedimiento Y lo largo que se otro, le realizan entrevistas para poder sí. apoyarle en la preparación de la entrevista. Si tienen cualquier tipo de documentación que pruebe, obviamente es de público conocimiento lo que está pasando en el conflicto armado, pero en la guerra, pero documentos de fotos de donde vivían Mm, ellas, sí. Igual se me acaba de cuentas, ocurrir otra cosa. fotos. Podríamos activar la red de Servicio Social Internacional en caso de que, bueno, primero que todo, envíen todos los antecedentes del correo de relaciones internacionales para poder Ujú. analizarlo, primera cosa, y poder brindarle el apoyo.
Y en caso de que no nos podamos contactar con el consulado, podríamos activar otras redes internacionales de apoyo y que podrían ayudarnos a conseguir la documentación. Sí. Sí, Eso. Servicio Social Internacional se me ocurrió. Eso con ese caso. Pero por favor, envíennos igual todos los antecedentes, porque como decía Elisa, igual los podemos ayudar en ese sentido a preparar la entrevista. A ver, el refugio es una institución también que es muy difícil. El Estado chileno es bien reacio a otorgar refugio. Solo en el 2,9% de los casos otorga refugio. Pero en este caso debería ser ya perdería la fe en el servicio de migraciones si no otorga refugio en este caso, porque también efectivamente, como dice Lisa, es un caso, o sea, es de público conocimiento el conflicto, la guerra que hay allá entre Ucrania y Rusia. Pero claro, es súper largo y ahí poder apoyar al grupo familiar para que se presente la entrevista y que tengan así mejor resultado sería ideal. Así que si nos pueden enviar todos esos antecedentes, se los agradecemos. Y la última pregunta, en caso de que algún profesional en caso de que algún profesional del proyecto deba realizar acompañamiento, me imagino que para un retorno, ¿se debe o puede realizar coordinación con un homólogo en el país de destino? Asimismo, el acompañamiento se puede realizar hasta el lugar donde llegará la NNA. Ya. Se debe realizar la coordinación para la recepción, ¿cierto? O sea, para acreditar que ese niño ni adolescente llegó a ese país y se reunificó con la familia. Se debe, en ese sentido, realizar la coordinación. Y ahí va a depender, porque, por ejemplo, si el niño, ya, ejemplo Colombia, llegaste a Bogotá, pero el niño es de otra localidad y tú hiciste una escala, sí, pues puedes llegar hasta la escala. Pero una vez que por ejemplo, si estamos hablando de Colombia, el ICBF llega a acreditar la llegada del niño, debería estar la familia en el aeropuerto y debería ya en ese momento tomar el caso nuestro homólogo. Ya nosotros no tenemos competencias en suelo internacional y también tenemos que ser súper respetuosos de respetar la soberanía de los países a los cuales llegan esos niños, niñas, adolescentes y no realizar actuaciones que pasen y traspasen esa soberanía. O sea, una vez que ese niño pisa el suelo del país donde llega, pasa a ser competencia de Y la institución de protección de ese país. algo cortito, Martí, que esas Dale. coordinaciones las hacemos nosotras, adelantando la llegada y Yes. coordinando el encuentro. Ujú, Obviamente después le pasamos el número del funcionario que los va a estar ujú, recibiendo para que se contacten directamente y dejar en claro que en la pregunta de si nos trasladamos a la casa del niño, no. El no. traspaso se hace, como una directriz del servicio, que el traspaso se hace en aeropuerto, Ujú, el traspaso de caso completo para no exponerlo a usted ni a ninguna situación que pueda ocurrir. Entonces ustedes no se trasladan a las casas de los niños, niños, adolescentes. Ahí es el homólogo, los profesionales del homólogo, los que se van a trasladar hasta el domicilio para asegurarse de que lleguen bien, que todo esté bien y hacer un seguimiento de caso. Pero en el momento que pisa el aeropuerto y se hace traspaso de caso, ahí termina como su función del retorno, ¿ya? sí. Y en ese sentido, bueno, machacar igual el tema de la soberanía, ¿ya? O sea, nosotros entendemos que los compromisos con los casos son súper fuertes, pero hay que confiar en la institución extranjera. No sé si me estaban escuchando, estaba con el micrófono mal puesto. Hay que ser respetuosos con la institucionalidad extranjera y no traspasar la soberanía y las competencias que tenemos nosotros en nuestro suelo y ellos en su suelo. Em, Eso. Después, evidentemente, nosotros con la coordinación siempre solicitamos el seguimiento del caso, así que si ustedes quieren saber que el niño o niña adolescente está en su casa, eso lo podemos hacer. O sea, el programa ya puede hacer seguimiento, puede ir a hacer visitas, podemos tener fotos del niño en su casa, pero no aconsejamos en ningún caso que ustedes lleguen a acreditar, por ejemplo, esas condiciones y que lleguen hasta la casa donde va a ser reunificado. Gracias, Elisa, Liliana y Martina. El resto, si quedaron más preguntas o el detalle de toda esta respuesta, se las vamos a enviar en el informe. Agradecemos a todos y toda la participación. Esperemos que haya sido de gran utilidad este tema. Sabemos que ustedes lo estaban pidiendo y acá del servicio tratamos de poder llegar a tiempo y en forma con toda la información que necesitan. Así que muchas gracias a todos por su participación y seguiremos en contacto con las próximas jornadas y con el envío de las resoluciones
de las cuales hablo hoy día y del resto de la información. Eso, que tengan todos un buen día. Chao, chao. Gracias igualmente. Chao, que estén bien.